esperando que se puedan conectar los alumnos de aquí, que están aquí, porque hay un problema con la red. Pero bueno, podría yo empezar por presentarles a quien nos va a hablar el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Magdalena Sevillas. Ella es investigadora postdoctoral en la Unidad de Epidemiología Clínica y Transnacional del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard en Boston. Previamente realizó su maestría y doctorado en epidemiología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y aquí en la UNAM. Es autora y coautora de artículos de investigación enfocados en la caracterización clínica y metabólica de individuos mexicanos con alto riesgo genético de enfermedades metabólicas. Su línea de investigación es la medicina de precisión para la detección, prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2, que es un gran problema de salud pública aquí en México. Yo espero que los alumnos no tarden en conectarse, pero pues si quieres empezar, Magdalena, y que se vayan uniendo poco a poco. Sí, claro que sí. Y muchas gracias por esta plática. No, por nada, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo encantada de compartir un poco de lo que hacemos aquí y que espero que sea de su interés. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en ponerla en el chat y cuando termine la presentación o al final de la presentación estaré muy encantada de resolver sus preguntas. Bueno, mi plática tiene que ver con entender un poco de la heterogeneidad de la diabetes tipo 2 usando datos ómicos a gran escala. Y bueno, en mi presentación voy a hablar un poco de la heterogeneidad de la diabetes tipo 2 y voy a presentar dos proyectos en los cuales estamos trabajando. Y bueno, como comentó la doctora Silvia, pues la diabetes tipo 2 es una amenaza a la salud mundial. Sabemos que se está extendiendo rápidamente alrededor del mundo, particularmente en los países de ingresos medios o bajos. Se prevé que para el 2045 la prevalencia de la diabetes tipo 2 aumente el 37% en la zona norte y del Caribe, que es la que México permanece. Y la diabetes tipo 2, bueno, pues una enfermedad metabólica que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para mantener niveles de glucosa en niveles saludables. Y estos niveles no saludables en sangre pueden llevar a muchas complicaciones como pérdida de la visión o algún problemas cardiovasculares, ya que las arterias se empiezan a colapsar por las grandes cantidades de glucosa que van pasando en el torrente sanguíneo. Entonces, ese es un grave problema de salud de nuestra población, pero hasta el momento la diabetes se diagnostica a través de una sola molécula, que es la glucosa. Sin embargo, se sabe que hay muchos mecanismos y muchas vías por las cuales un individuo puede tener diabetes. Por ejemplo, pérdida de la función de las células beta en el páncreas, que son las encargadas de producir insulina, y la insulina ayuda a que la glucosa entre a la célula y trabaje de una mejor manera. Entonces, si no hay quien le ayude a la glucosa por una falta de producción de células beta, en el páncreas, pues puede generar un problema. También puede haber una falla en cómo la insulina está actuando en el hígado, que es uno de los órganos más importantes en relación al manejo de la glucosa y de la insulina. O puede haber que la glucosa no está fallando en el músculo y puede haber otras muchas formas distintas por medio de las cuales, o muchos mecanismos por medio de las cuales la diabetes tipo 2 puede impactar en un individuo. Entonces, lo que nos lleva a la medicina de precisión nos lleva a entender en cierto individuo cuál es el mecanismo que está fallando y para por ello dar mejores terapias y mejores diagnósticos a los individuos, lo que nos puede llevar a tener una mejor efectividad de las intervenciones o también a prevenir mejor en aquellos individuos que se sabe que tal vez por genética tienen una función de la célula beta dañada. Entonces, lo que busca la medicina de precisión es generar este esquema de paletas, digamos así, donde se toman en cuenta las características de los individuos para poder entender cuál es el mecanismo que directamente está impactando
para el riesgo de la diabetes tipo 2. Y bueno, empezando directo a al proyecto número 1, les voy a hablar sobre este proyecto que tiene que ver con entender las diferencias desde un punto de vista molecular. Y bueno, sabemos que la diabetes tipo 2, como ya lo mencioné, es diferente en distintos grupos poblacionales. Aquí en Estados Unidos es un lugar muy bueno para ver estas diferencias porque coexistimos muchos grupos poblacionales. Entonces, en Estados Unidos, los grupos con alta prevalencia de diabetes tipo 2 son aquellos que se identifican como indios americanos, amerindios, o aquellos que se identifican como afrodescendientes o aquellos que se identifican como hispanos, que son las prevalencias, pueden ser hasta el doble, por ejemplo, en los individuos afrodescendientes, comparado con los individuos blancos, por ejemplo. Entonces, estas diferencias en el riesgo de diabetes nos llevan a buscar explicaciones de por qué unos individuos tienen mayor riesgo de diabetes que otros. Y bueno, hay distintos factores que nos pueden ayudar a entender estas diferencias. Uno de ellos son los aspectos genéticos. Hay diferencias en cómo nuestros genes son heredados de papá y mamá. Unos individuos pueden generar unos, mientras que otros, y otras diferencias en cómo estas diferencias afectan últimamente a la enfermedad, que también puede ser diferente alrededor de las poblaciones. También existen otros mecanismos que son un poco más sociales o ambientales. Por ejemplo, la identificación a un grupo poblacional determinado. Una persona puede identificarse a cierto grupo poblacional y o verse de una forma que se identifique con cierto grupo. Esto tiene que ver con cómo las personas tratan a esta persona o los accesos a la salud a los cuales esta persona tiene acceso. Por ejemplo, acceso a la salud, distintos o acceso a áreas verdes para ejercitarse, lo que en conjunto se llama determinantes sociales de la salud, que son aspectos ambientales que tienen que ver con determinantes sociales que de alguna u otra forma impactan el riesgo de la salud. Y estos determinantes sociales pueden ser diferentes por distintas poblaciones. Y mucho tiene que ver con cómo se identifica o el grupo poblacional al que una persona se identifica. Y bueno, existen cosas distintas. La arquitectura genética no es lo mismo de lo que se conoce como raza. Y aunque sabemos que las razas no existen, el racismo sí existe. Y el racismo es un constructo social que últimamente puede afectar a la salud también, de distintos medios, pero puede afectar la salud. Y en el medio de todo este complejo panorama existe lo que nosotros llamamos ómicas modificables, que son proteínas o metabolitos. Estos son productos del metabolismo que pueden ser medidos en sangre a través de espectrometría de masas, por ejemplo, o resonancia magnética nuclear. Entonces, estas pequeñas moléculas en la sangre nos pueden hablar mucho de los mecanismos que están siendo afectados o no en un individuo. Y al medir en una muestra de sangre una gran cantidad de moléculas al mismo tiempo, podemos tener una gran cantidad de información del individuo que nos permite conocer mucho acerca de sus procesos metabólicos y funcionales y últimamente cómo esos procesos afectan a la salud. Lo que es interesante de estas proteínas y metabolitos es que están afectados por la arquitectura genética del individuo y también se pueden modificar a través del ambiente. Entonces, estas modificaciones los hacen a esto, lo que llamamos nosotros ómica, lo hacen extremadamente atractivo para estudiar aspectos relacionados con el metabolismo que tienen que ver con la arquitectura genética y aspectos ambientales. Entonces, el objetivo de este proyecto y lo que buscamos es investigar, bueno, sabemos que es
importante investigar las bases moleculares de las disparidades que existen en diabetes, porque ya vimos que unos grupos sí les da diabetes, mientras que otros no tanto. Y investigando estas moléculas podemos entender los mecanismos específicos por los cuales estas moléculas, ya sea a través de la genética o a través del ambiente, causan mayor riesgo de diabetes tipo 2. En este proyecto buscamos examinar los perfiles proteómicos y investigar a qué grado tienen relación con diabetes tipo 2. Bueno, buscamos investigar los distintos perfiles proteómicos alrededor de distintos grupos poblacionales y ver cómo estas diferencias en población afectan al riesgo de diabetes tipo 2. Y bueno, para esto nosotros utilizamos datos a gran escala, lo que se llama large scale, y tenemos dos cohortes muy grandes. Una es de 1.300 individuos, mientras que la otra es de 3.000 individuos. Y estas cohortes se les llama a estos estudios poblacionales muy grandes, en los cuales medimos niveles de proteómica y de metabolómica. Y en estas proteínas, que son las que nos llevan a entender, son los productos finales de la transcripción genética, pues nos llevan a entender, como ya mencioné, los mecanismos biológicos detrás de una enfermedad, en este caso, diabetes. Y lo que es interesante acerca de estas cohortes, pues es que tienen una gran representación de individuos de distintos grupos poblacionales, lo cual es muy interesante y atractivo para evaluar diferencias entre estos grupos. Y bueno, lo que hicimos primero fue identificar los efectos directos del constructo raza y etnicidad por medio de modelos de regresión. Lo que nosotros hacemos es utilizar el valor de la proteína como, como una función de variables técnicas, biológicas y últimamente del constructo raza y etnicidad. Entonces, lo que hacemos es generar un modelo de regresión lineal donde utilizamos la proteína, el valor proteína, que es una variable continua, como, como outcome y las demás variables como covariables. En el siguiente modelo, nosotros usamos en paralelo a qué grado la ancestría genética afecta los valores de proteínas en sangre de un individuo y lo que hace en las cortes que ya mencioné. Lo que hacemos es, bueno, también nosotros tenemos una forma de medir la ancestría genética, o sea, el background genético de los individuos y ver qué tan similar es ese background con unos paneles de referencia que existen. Existen ya paneles genéticos de referencia de distintos continentes y lo que se hace es comparar el genoma del individuo con estos paneles de referencia y mediante una proporción numérica se puede saber el grado de similitud con el panel de referencia. Lo que hacemos, estas son variables continuas, y lo que hacemos es lo mismo, medimos el valor de la proteína, ajustamos por algunas variables y buscamos el efecto de la ancestría sobre la proteína. Y posteriormente lo que hacemos es tratar de identificar las relaciones muy complejas entre estos dos conceptos de raza y ancestría. Entonces, lo que hacemos es tomar los residuos, bueno, corremos nuestra regresión, extraemos los residuos y esos residuos sin el constructo self-report race ethnicity lo que hacemos es meterlos en una regresión para evaluar el efecto de este constructo sobre los residuos. Sabemos que los residuos es la cantidad de varianza que no es explicada por las variables que se metieron en el modelo. De misma forma, hacemos lo mismo con el constructo, perdón, con los valores de ancestría genética. Tomamos los residuos del modelo con todas las covariables y los ponemos para asociarlos con la ancestría genética.
También tenemos modelos a los cuales ajustamos con distintas variables, como variables del estilo de vida, como dieta, como si el individuo fuma o no fuma, el estatus socioeconómico de los individuos, por ejemplo, qué tanto ganan o qué nivel educativo tienen, y otras variables más biológicas, como su índice de masa corporal, que este es un valor numérico que nos permite establecer una asociación o el grado de obesidad que presenta o no el individuo, así como la estimación glomerular, de tasa de filtración glomerular, que es una medida para medir la función del riñón, que está directamente relacionado con los valores de proteínas y también está asociado con diferencias por poblaciones. Entonces, lo que buscamos con estas variables es remover el efecto que pudiera estar confundiendo la verdadera asociación que queremos encontrar entre el constructo raza y el constructo y el valor de ancestría genética. Para evaluar esto, nosotros evaluamos un T, una ANCOVA, un valor F de ANCOVA, para poder identificar cuál de estas proteínas es diferente en al menos uno de los grupos en comparación con todos los demás, con alguno de los demás. Entonces, cuando nuestro valor de P es significativo, quiere decir que esa proteína tiene valores diferentes en un grupo poblacional en comparación con al menos otro grupo poblacional. Nosotros corregimos nuestro valor de P porque tenemos alrededor de 500 proteínas más o menos. Bueno, nuestro panel general tiene 2000 proteínas y lo que hacemos es corregir, porque como corremos muchos modelos al mismo tiempo, sabemos que muchos de ellos pueden resultar con asociaciones espurias o no reales por la simple probabilidad de estar corriendo muchos modelos al mismo tiempo. Entonces corregimos por muchas comparaciones y lo que hacemos es ajustar nuestro valor de P por ello. Y bueno, finalmente lo que hacemos es que cuando identificamos una proteína que es diferente en un grupo poblacional con el otro, buscamos el grado de asociación que tenga esta proteína con la incidencia de diabetes tipo 2. La incidencia quiere decir con qué individuos desarrollaron diabetes tipo 2 después de la medición de la proteína. Aquí todos los individuos no tenían diabetes y cuáles individuos sí desarrollaron diabetes en el futuro, que tenemos un seguimiento de aproximadamente 5 a 6 años. Podemos saber y comparar entre los individuos que desarrollaron diabetes entre aquellos que no desarrollaron. Y bueno, tenemos aquí ajustamos por varias covariables mismas que ya mencioné. Y bueno, como nuestras bases de datos en las que exploramos esto son muy diferentes en relación de sexo, en relación de edad, nuestras bases de datos son muy diferentes entre ellas. Lo que hacemos es analizar un análisis estratificado por sexo, eh, y realizamos un metaanálisis eh, con todas ellas para poder identificar el mejor valor de P. Y bueno, la forma en que nosotros seleccionamos las covariables, no me voy a meter mucho en esto, pero bueno, es una estrategia que usamos y que usamos muy frecuente en el laboratorio, es crear componentes principales. Los componentes principales nos permiten entender o recabar la mayor cantidad de varianza que existe en nuestras bases de datos para poder identificar valores que capturen la mayor cantidad posible de varianza. Cuando nosotros hacemos estos componentes principales, nosotros tenemos una medida numérica que nos permite conocer o capturar la mayor cantidad de varianza, como ya mencioné. Entonces, esta variable numérica lo que hacemos es asociarla con distintas covariables, como podemos ver aquí. Este heatmap lo que muestra es la asociación de este componente principal, que es una variable numérica, con las horas de ayuno de un individuo, por ejemplo.
Y entre más claro está el color, pues más significativa fue la asociación. Entonces, esto nos permite identificar a qué grado estas variables están asociadas con con la variabilidad de nuestra base de datos. Y bueno, hacemos lo mismo con todas las covariables o con todas las variables, por ejemplo, diabetes tipo 2, función renal, índice de masa corporal, edad, y nosotros podemos ver los patrones de asociaciones. Esto nos permite identificar las variables que son que tienen mayor influencia sobre las diferencias en el perfil, en este caso, proteómico de las bases de datos que utilizamos. Y bueno, terminamos con una selección de variables por cohorte. No van a ser las mismas en todas las cohortes, en todas las bases de datos o en todos los estudios, porque como ya mencioné, son distintas variables, son distintas cohortes y son distintos individuos. Entonces, necesitamos ser lo más específico posibles para identificar las variables que representen mejor esa variabilidad que queremos evadir en nuestros modelos de regresión. Eh, y bueno, la primera pregunta que queríamos resolver. Los valores ómicos, en este caso proteínas, están asociados con el constructo raza. Y aquí vimos que para el 85% de las proteínas, este statement es correcto. Una gran cantidad de proteínas resultó significativamente asociada con el constructo raza. Aquí podemos ver bueno, este es un gráfico que presenta las proteínas y el valor de P en el axis no, Y, en el Y-axis. Y lo que podemos ver son las proteínas que resultaron mayormente significativas o con un p-value más bajo. Eh, Nuestra siguiente pregunta, ¿los valores de las proteínas están asociados con la ancestría genética? Que aunque vimos que están relacionados, no siempre es así. Pues bueno, para algunas proteínas esto es real. Para 237 proteínas estuvieron significativamente asociadas con la ancestría africana. Y aquí podemos ver nuestro valor de P y el estimado proveniente de la regresión positivo para el lado derecho, negativo para el lado izquierdo. Y aquí vemos pues las proteínas que resultaron mayormente significativas. Siguiente ancestría, que es la ancestría amerindia. Aquí vemos que tuvimos alrededor de 78 proteínas que fueron significativamente asociadas, unas positivamente y otras negativamente, pero todas bajo el p-value, el corte, el valor de P que nosotros consideramos significativo. Siguiente pregunta, bueno, fue muy similar para los individuos de ancestría de Asia del Este, así como los individuos con ancestría europea. Tenemos 100 proteínas de un lado y 243 proteínas significativas. Y bueno, cuando combinamos las proteínas significativas en los distintos grupos de ancestría genética, podemos ver que hay unas proteínas que son significativas únicamente en un grupo de ancestría específico. Por ejemplo, este grupo de 36 proteínas es estadísticamente significativa únicamente en los individuos de ancestría americana, mientras que este grupo de 36 proteínas también es significativa únicamente en individuos de ancestría africana y así en las siguientes comparaciones. Entonces, esto nos permite identificar estas proteínas que son muy significativas en cada grupo y poder entender un poco mejor en qué poblacionalmente cómo somos diferentes o iguales, cuando las proteínas son exactamente iguales en todos los grupos poblacionales. Y bueno, en nuestra siguiente pregunta es combinar los dos conceptos. El aspecto raza y etnicidad está asociado con los niveles de proteína después de ajustar por ancestría genética en el mismo modelo.
Y lo que vemos es, para el 81% de proteínas, esto sigue siendo verdadero. No importa si ajustamos por ancestría genética, el efecto del constructo social raza sigue afectando los niveles de proteínas. Y a la inversa, cuando preguntamos si si después de ajustar por todos los factores socioeconómicos que mencioné, los aspectos del estilo de vida, como la dieta y el fumar, si todos estos factores, si a pesar de ajustar de todos estos factores, siguen siendo significativas estas proteínas, bueno, pues para el 85% de las proteínas esto es real. Y aquí podemos tener algunas comparaciones entre las proteínas. Lo que este eh, gráfico nos dice es la comparación entre el valor de P entre un modelo sin comparar, perdón, sin incluir variables ambientales como el estilo de vida y factores socioeconómicos contra el modelo que está completamente ajustado por todo, por las variables socioeconómicas y el estilo de vida, además de las variables técnicas y biológicas. Y lo que nos permite identificar son esas proteínas que cambian cuando ajustamos por los factores ambientales. Entonces, con este método identificamos 14 proteínas que fueron significativas únicamente cuando ajustamos por los factores ambientales, mientras que 37 que ya no fueron significativas porque ajustamos por los factores ambientales. Entonces, estas 37 proteínas son súper interesantes porque estas proteínas sí están afectadas por factores ambientales que podemos captar con nuestros modelos. Entonces, estas proteínas nos sirven para entender mucho acerca de cómo estas proteínas se mueven por el ambiente. Y bueno, cuando comparamos todos los modelos, cuando están ajustados por absolutamente todo, por factores ambientales, factores del estilo de vida, por factores socioeconómicos, identificamos que 24 proteínas únicamente están significativamente asociadas con el constructo raza o racismo. O sea, lo que queremos mencionar efectivamente no es un constructo biológico, es un constructo social. Entonces, 24 proteínas están asociadas a este constructo, mientras que 10 proteínas están asociadas únicamente o son significativas únicamente en los modelos asociados con ancestría genética. Entonces, aquí tenemos dos grupos de proteínas muy bien distintas que nos permiten entender un poco más de las diferencias poblacionales. Y siguiendo con nuestro proyecto en relación a entender las diferencias por diabetes, lo que buscamos es a qué grado estas proteínas están afectando el riesgo de diabetes. Y un primer paso es entender la asociación de estas proteínas con distintos rasgos clínicos que están asociados a la diabetes. Por ejemplo, niveles de triglicéridos en sangre, niveles de glucosa en sangre, índice de masa corporal, como ya lo mencioné, proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, o colesterol HDL. LDL o HDL. Entonces, lo que buscamos es entender si estas proteínas realmente tienen como pues un biological background, si realmente están asociados biológicamente con algunos rasgos asociados a diabetes. Y podemos ver que efectivamente muchas de ellas tienen asociación significativa con diabetes. Incluso estas proteínas que están asociadas con el constructo raza o con aquellas proteínas que están asociadas con ancestría genética. Y nuestro siguiente paso fue a ver a qué grado estas proteínas se asocian con diabetes incidente. O sea, si las proteínas, cuando las tomaron en lo que nosotros llamamos baseline o en el aspecto al inicio del estudio, si estas proteínas realmente predicen el riesgo de diabetes tipo 2. Bueno, pues para algunas de estas proteínas, este enunciado es correcto. Porque, por ejemplo, aquí tenemos esta proteína que está asociada con la ancestría genética, que está positivamente y significativamente asociada con diabetes tipo 2. Mientras que de las proteínas asociadas al constructo raza, aquí podemos ver una gran cantidad de ellas, que son aproximadamente 5 o 6, que están positivamente asociadas
con el riesgo de diabetes tipo 2 y una de ellas que están asociada con menor riesgo de diabetes tipo 2. Y bueno, en este estudio lo que nosotros pudimos ver es que más del 81% de los niveles de proteína en sangre variaban a través del constructo raza y etnicidad, después de ajustar con varias variables, así como ancestría, afecto socioeconómico y del estilo de vida. También identificamos proteínas específicas que correlacionaron con ancestría y algunas proteínas que están asociadas con ancestría y raza que se asociaron futuramente al riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, esto nos lleva a tener a entender un poco mejor sobre las vías moleculares que contribuyen al riesgo de las disparidades en el riesgo de diabetes. Y bueno, tenemos varios análisis en mente, todavía no hemos terminado este proyecto. Uno de ellos es identificar a qué variantes genéticas corresponden estos niveles de proteínas, que esto nos va a llevar a entender también mucho más en detalle el componente genético de estas proteínas. Y bueno, vamos al siguiente proyecto rápidamente. Este es un poco más corto. Y bueno, y regresando al punto de la heterogeneidad de la diabetes tipo 2, esto fue un parteaguas en la historia de cómo entendemos a la diabetes tipo 2. En 2018, miembros del laboratorio en el que yo pertenezco publicaron este artículo en el cual ellos identificaron 5 mecanismos por los cuales un individuo puede tener diabetes tipo 2. Y la forma en la que hicieron esto fue integrar variantes genéticas y rasgos clínicos, hacerlos un clúster de ellos y a través de esto generaron 5 mecanismos específicos. Uno relacionado a la distribución de grasa, otro relacionada al metabolismo de lípidos, otro relacionado a la secreción de insulina, otro relacionado a la obesidad general, no solamente localizada, y otro relacionado a la síntesis de insulina. Entonces, lo que ellos hicieron fue de estas variantes que fueron agrupadas, estos 5 agrupamientos, generaron lo que se llaman polygenic risk scores. Un polygenic risk score es, bueno, lo explica esta figura un poco mejor. En nuestra población, nosotros podemos saber que unos individuos tienen mayor carga genética o mayor número de variantes asociadas al riesgo que otros. Esta es una distribución normal y así se distribuyen también las variantes. Lo que nosotros podemos hacer es calcular el riesgo del individuo si sumamos el número de variantes que cada individuo tiene, si sumamos el número de variantes de riesgo que cada individuo tiene. Entonces, si sumamos el riesgo de cada variante de riesgo que tiene alrededor de todo su genoma, podemos tener una variable numérica que nos dice el riesgo que tiene ese individuo para dicha enfermedad, el riesgo genético. Entonces, lo que hicieron con estos análisis fue de estos clústeres genéticos que tienen aproximadamente no más de 20 variantes genéticas, pues se le suma el riesgo genético a cada individuo y posteriormente se asocia con distintas enfermedades, por ejemplo, hipertensión o enfermedad coronaria. Y lo que vieron es que estos clústeres genéticos, cuando un individuo tiene alto riesgo genético para el clúster de lipodistrofia, por ejemplo, tiene mayor riesgo para tener hipertensión y enfermedad coronaria, mientras que tiene menor riesgo mientras que los individuos, por ejemplo, con alto riesgo de enfermedad hepática, perdón, del mecanismo de liver de grasa hepática tienen menor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Entonces, estas diferencias en el riesgo nos llevan a entender y abrir una nueva puerta sobre cómo podemos explorar los aspectos genéticos y cómo entender mejor por qué unos individuos desarrollan enfermedad coronaria
Unos individuos con diabetes desarrollan enfermedad coronaria, mientras que otros no. Y mucho tiene que ver la carga genética, pero estamos identificando los mecanismos, le estamos poniendo nombre y les estamos poniendo pues manos a la obra para entender mucho mejor estos mecanismos. Lo que hemos estado haciendo, y bueno, no voy a detenerme un poco en esto, voy a hablar directamente a lo que hacemos nosotros. En el proyecto anterior, ellos utilizaron variantes asociadas con diabetes. En este proyecto, nosotros utilizamos variantes genéticas asociadas con insulina en ayuno. La diabetes tipo 2 es un rasgo, un outcome binario, es tienes o no tienes diabetes. Mientras que la insulina en ayuno es un rasgo continuo, es un valor numérico. Entonces, al tener un valor numérico, podemos tener mayor poder para detectar asociaciones y sobre todo entender mecanismos que están siendo afectados incluso antes de desarrollar diabetes tipo 2, lo que nos lleva a entender mecanismos que pueden ayudarnos a prevenir la diabetes tipo 2. Entonces, cuando utilizamos estas variantes asociadas a insulina en ayuno, nosotros identificamos 7 clústeres o agrupamientos genéticos que están asociados a estas variantes. 4 de ellos están asociados a un mayor riesgo de diabetes, mientras 3 de ellos no fueron asociados a diabetes o tienen una asociación nula. Esto lo probamos en 1 millón de individuos, alrededor de 5 cohortes grandes. Lo que hacemos, lo que identificamos en este artículo fueron individuos o perfiles genéticos con menor riesgo a diabetes y perfiles con mayor riesgo a diabetes. Y no solamente a diabetes, podemos ver que estos clústeres también se asociaron, por ejemplo, en el caso de a mayor riesgo de hipertensión y mayor riesgo de enfermedad ah, de stroke en el caso de individuos que ni siquiera tienen diabetes. También en menor riesgo de retinopatía diabética, que es la enfermedad de los ojos que viven las personas con diabetes. Y así podemos ver, distintos clústeres se asociaron no solamente a diabetes, pero también a otras enfermedades como enfermedad coronaria, infarto agudo al miocardio, y evento vascular cerebral, es lo que quise decir con stroke. Y bueno, la idea es identificar estas distintas vías que nos llevan a entender distintos mecanismos por los cuales pueden tener diabetes. Y en el caso de esto, nosotros hicimos también un análisis con proteómica. A mí me encanta utilizar datos ómicos, metabolómica, proteómica, además de los datos genómicos. Y lo que nosotros hicimos aquí fue identificar efectos específicos por sexo en los niveles de proteínas. Nosotros identificamos este set de proteínas que podemos ver que visiblemente está distintamente asociado. Los hombres tienen mayores niveles de estas proteínas, mientras que las mujeres tienen menores niveles de proteínas. Y podemos ver cómo unas de ellas median la relación entre uno de nuestros clústeres genéticos y el riesgo de infarto al miocardio en individuos sin diabetes tipo 2. Entonces, podemos ver cómo, entonces en este trabajo, a través de la examinación delicada y muy fina de las bases genéticas de la glucosa, de la insulina en ayuna, en sangre, ganamos pudimos entender mucho mejor acerca de la heterogeneidad tanto de la diabetes tipo 2 como enfermedades cardiovasculares. Identificamos 7 clústeres genéticos y sabemos bueno, a través de estos clústeres genéticos podemos ver que aunque los individuos puedan tener niveles altos de insulina, no siempre se asocia con el riesgo de diabetes tipo 2, porque todas nuestras variantes con las que utilizamos este agrupamiento fueron variantes asociadas a mayores niveles de insulina en ayunas.
Y bueno, el estudio de las proteínas que mostré nos lleva a entender los aspectos, algunos objetivos terapéuticos que nos pueden llevar a entender por qué los individuos hombres tienen mayor riesgo de enfermedad aguda al miocardio. Entonces, todas estas maravillosas tecnologías pues nos llevan a entender sobre esta heterogeneidad de la diabetes, que no solamente es tener glucosa en ayunas altas, que no solamente es que todos van a tener retinopatía diabética o todos van a tener enfermedad cardiovascular. Aquí podemos ver a través de los análisis genéticos y proteómicos cómo ciertos mecanismos están asociados con ese riesgo. Y nuestro estudio principal, primero, el estudio de las proteínas, pues nos lleva a entender por qué unos individuos, por qué ciertas poblaciones desarrollan más el riesgo de diabetes que otras. Y bueno, no quería terminar esta presentación sin invitarlas a que apliquen al programa para el impulso a la titulación por actividades académicas en el extranjero llamado PITAE. Este es un programa de la UNAM para individuos que están a punto de titularse y es una opción en la que se pueden titular mediante una estancia híbrida de 3 meses en el extranjero y 3 meses trabajando vía remota, realizando actividades de investigación. Entonces, si ustedes, alguno está interesado en continuar su formación a través del uso de datos a gran escala, proteómica, metabolómica, genómica, en relación a la diabetes tipo 2, bueno, pues este es mi correo y también aquí con sus coordinadoras pueden tener mayor información, pero estaría yo encantada de que alguien aventurero y alguien alguien brillante pueda venir a trabajar con nosotros. Y bueno, pues nada, agradecerle la oportunidad a la doctora Silvia y también a todos ustedes por su atención y quedo a sus órdenes para resolver preguntas o comentarios que puedan surgir. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, yo. Ujú. Sí, adelante, Roberto. Usted había dicho que para poder concluir lo de sus preguntas mediante la gráfica en el tema de diabetes, que para poder concluir sus preguntas tenían que usar un cierto nivel de significancia. O sea, a mí no me queda bien claro cuál o a partir de qué nivel o cuál fue esa significancia que tomaron. Tampoco tengo muy claro de dónde tomaron los datos. Y el modelo, me imagino que usaron un modelo de regresión o algo así para poder concluir todo eso, ¿no? ¿Qué tipo de modelo usaron o en qué se basaron? Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Guillermo, ¿verdad? No, 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 ¿No? Roberto. Roberto. Roberto, perdón. Roberto, muchas gracias por tu pregunta. Mira, el valor de P, la forma en la que nosotros lo corregimos, nosotros tomamos nuestros datos proteómicos de datos individuales. Cada individuo tiene su valor de proteína, alrededor de 2000 proteínas. Lo que hacemos es generar una correlación entre ellas y saber el número de proteínas que no están correlacionadas. Se hace una matriz de correlaciones entre ellas y se explora cuántas de ellas no están correlacionadas. En nuestro caso fue 461, por ejemplo. Y lo que hacemos es dividir nuestro valor de significancia de P de 0.05 entre este número de test efectivos. Se llama número de test efectivos porque estamos considerando la correlación que existe entre estas proteínas. Entonces, nuestro valor de P termina siendo un 0.01 a la menos 4 en lugar de que sea un 0.05. Y lo que hacemos prácticamente es tomando en cuenta el nivel de correlación de las proteínas entre bueno, alrededor de todas las proteínas disponibles. Respecto a tu pregunta, que mencionas que no tienes mucha idea de dónde se tomaron los datos, me imagino que son los datos proteómicos o de las bases de datos. ¿Es correcto? Sí, justo. Perfecto.
Bueno, nosotros somos parte de un consorcio que se llama Transomic of Precision Medicine y aquí participan muchas cohortes, muchos estudios de gran escala que están por todo Estados Unidos. Entonces, estas cohortes ya reclutaron a sus individuos desde hace muchos años, desde los 90 se empezaron a reclutar en distintos centros por todo Estados Unidos, no es un solo centro. Estas cohortes son grandes y tienen ya por lo menos 30 años existiendo. Y después, posteriormente, se les midió todo. Antes, en ese momento, yo creo cuando ellos reclutaron, no sabían todo lo que se podía medir en 30 años después. Entonces, después de un tiempo, ellos analizaron datos proteómicos y metabolómicos de muestras de sangre que estaban guardadas y a través de eso es que nosotros podemos generar los datos. Estos datos son generados por espectrometría de masas y podemos tomar los datos, son semi-cuantitativos porque tienen que ver, es en relación con cierto parámetro base con el cual se analizan las muestras en espectrometría de masas, pero son datos que nosotros terminamos considerando como cuantitativos. Y son muestras de datos, pues, que ya mencioné. Bueno, eh, no sé si eso resuelve tu pregunta. Sí, completamente. Ok. Bueno, ¿Otra pregunta que tengas? Eran tres, ¿no? sí, pero resolvió dos de una. Ok, great. Ok. ¿Alguien más? Bueno, a mí me parece súper, mientras alguien más se anima, súper interesante todo esto, ¿no? Y realmente esta idea de que pues no necesariamente a los mexicanos nos va a dar más diabetes por ser mexicanos, ¿no? Porque bueno, siempre como que está eso en el ambiente. Lo que me sorprende, yo no sé si tú tengas una explicación al respecto, es porque ciertas proteínas sirven para ciertas o están relacionadas con ciertos grupos y otras con otros. O sea, ¿cómo explicas eso? Porque yo no puedo decir esta proteína siempre va a estar relacionada con diabetes en todo mundo. Y son como, bueno, sí encuentras luego que hay unas que siempre, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo explicas? Creo que sí seguí que lo explicas por variables genéticas, pero bueno, quisiera oírlo. Sí, la forma en la que nosotros tratamos de identificar estas diferencias entre poblaciones puede ser a través de las diferencias en los alelos. Por ejemplo, un individuo puede tener una mutación que permite una mayor expresión de cierto gen que últimamente puede llevar a mayores niveles de proteína en sangre en una proteína. Estas mutaciones pueden ser distintas por poblaciones. Hay poblaciones que tienen una mutación más frecuente o ese alelo más frecuente que otras poblaciones. Ese es el lado genético y es el lado más, bueno, digamos, biológicamente plausible. Ujú, También tenemos el lado ambiental. Hay unas proteínas que pueden ser afectadas por aspectos más relacionados como al estrés, por ejemplo. Cuando hay estudios, por ejemplo, la glucosa es digamos que es fácil de explicar. La glucosa, hay estudios que mencionan que cuando un individuo sufre un episodio de racismo, quiere decir, no lo trataron bien, menospreciaron su inteligencia, no sé, ese ujú, día esta persona tuvo un mal rato debido a la forma de su apariencia, meramente su apariencia. Se ha visto que cuando esta persona en un medidor de glucosa continuo, esta persona tiene niveles más altos de glucosa cuando pasan este tipo de cosas en el día. Entonces, esto puede ser, o sea, esto es relacionado a un estrés, por ejemplo. Entonces, hay algunas proteínas que pueden estar asociadas al estrés. Eso fue un día, pero si una persona vive eso constantemente o si vive en un área más con mayor contaminación, con menos acceso a áreas verdes, si, no sé, a lo mejor tardó mucho tiempo en ir al dentista cuando era niño o niña, y de esas cosas influenciaron la forma en la que, no sé, la higiene personal, no sé, cosas relacionadas al ambiente que tienen relación con al acceso a la salud, pueden influenciar también estos niveles de de proteínas. proteínas. Ujú, Ok. ujú. Hay dos preguntas en el chat. No sé Ah, si maravilloso. si las ves. Sí, sí, respecto a una del índice de masa corporal, mencionaban que no es el mejor parámetro para medir asociaciones relacionadas
a la composición corporal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El índice de masa corporal es un mal parámetro para medir cuestiones relacionadas a composición corporal. Sin embargo, en estas cohortes muy grandes, son cohortes muy grandes que el medir otra clase de medición, por ejemplo, bioimpedancia o densitometría ósea, que miden perfectamente y son, bueno, la densitometría ósea es el gold estándar para medir la composición corporal, pues son bastante caros. Entonces, lo que se busca en cortes muy grandes es tener un proxy o algo que nos permita entender estas diferencias, eh, digamos, a costo accesible, ¿no? Entonces, no es perfecto, lo sabemos, pero es lo que hay disponible y digamos que dentro de todas las otras mediciones, pues es un poco más, pues es lo mejor que podemos tener. Pero estoy de acuerdo contigo, hay otras mediciones mejores, sí. Una pregunta sobre cómo miden en un comienzo los valores, si algo así como la cantidad de proteína en sangre o su actividad en sangre. Ah, qué buena pregunta, Karen. Sí, lo que hacen es medir los niveles en sangre y ver, la abundancia de la proteína en esa muestra. Ajá. No directamente su actividad, se entiende que para tener ciertos niveles de abundancia puede tener cierta actividad o no, pero es parte también de entender cómo, o sea, no se sabe si al tener mucha abundancia quiere decir que porque hay mucha actividad, sino simplemente hay mucha abundancia o hay cierta abundancia. Ujú. ¿Y miden todas las proteínas que encuentran o ya era un subgrupo el que tenían que estaban interesados? Ah, esa es una excelente pregunta. Para los paneles de proteínas, ay, aquí son 554, perdón. Para los paneles de proteínas, ya existen paneles, entonces ya están como dirigidos. Eh, para los metabolitos, esos no están dirigidos. O sea, hay una parte que están dirigidos, son 400 los dirigidos que se sabe, pero hay miles, hay 3000, 5000 no dirigidos, y ahí sí se analizan todos. Pero estas sí son dirigidas. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, le agradecemos a Magdalena su excelente presentación y muy interesante. Bueno, al menos Ujú. esa área es un área que está cerca de mí y pues yo voy a estar pendiente de hacerles llegar a los alumnos la convocatoria en cuanto salga y espero que vean qué excelente oportunidad es para tomar esto para recibirse y además es unos proyectos súper interesantes. Ojalá estén muy interesados, Ojalá y interesados. alguien se interese. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Hasta ustedes. Excelente hasta día. luego. Bye. Gracias. Gracias.